En remotos tiempos de mitos y leyendas, un alma valiente desafió a los dioses. Prometeo robó el fuego celestial para darlo a los hombres. En el oscuro abismo, el fuego ardió con pasión. Una llama indomable de feroz intensidad nos susurró secretos ancestrales. El fuego sagrado fue testigo de tragedias, brindó calor y luz, se presentó como una esperanza inmortal. En la noche oscura, su resplandor brilló, guiando el camino. Pero el precio fue demasiado alto. Zeus, enfurecido, vio cómo fue engañado, y en la roca del Cáucaso condenó a Prometeo a una agonía eterna. Un águila su hígado devoraba cada día. Por ser un titán inmortal, su hígado se regeneraba, y el águila nuevamente atacaba torturándolo eternamente, por los siglos de los siglos, sometido al tormento de su alma. En el crisol de la historia existe una conexión trascendental entre Prometeo y Oppenheimer, dos almas aferradas a un sueño de grandeza que murieron atormentados por luchar contra los dioses. Prometeo, el audaz titán del pasado mitológico. Oppenheimer, padre de la bomba, del futuro trágico. El fuego y la bomba, símbolos del poder humano, la búsqueda del saber, de la llama interna, la culpa y la condena eterna, la búsqueda de grandeza, el sacrificio y el tormento como destino. Por su búsqueda de sabiduría, pagarían eternamente el precio. Prometeo, esperanza y luz para la humanidad. Oppenheimer, la advertencia de la destrucción y la vanidad, bendición y maldición en su resplandor viviente. Oh fuego abayazador, ¿dónde hallarás consuelo? En tu ardiente abrazo se fragua el drama y el desvelo. Sin duda alguna, Christopher Nolan ha consolidado su lugar como uno de los cineastas más influyentes y aclamados de la historia del cine contemporáneo. Los críticos más puristas del cine lo tachan de ser un director pretencioso, lo acusan de ser un director de masas que trata de interesar y llamar la atención a través de un cine diferente, pero con un poco más de suspenso, presupuesto y atracción visual. También he tenido amigos cineastas o cinéfilos como yo, que en conversaciones lo tienden a subestimar en demasía. Dicen que es un director para gente que no sabe de cine, para que aquellos que no saben lo citen y hablen de él, y parezca que saben de lo que hablan. Y claramente estoy en total desacuerdo con todas estas posturas. Nolan, más allá de cualquier juicio de valor, es un hecho que es un cineasta reconocido con una filmografía diversa y audaz. Ha demostrado una capacidad única para contar historias complejas y emocionantes, combinando narrativas desafiantes con espectaculares secuencias de acción y efectos visuales impactantes. Desde sus primeras películas independientes hasta sus épicos éxitos en taquilla, Nolan ha dejado una marca indeleble en la industria del cine. Hoy hablaremos de la que considero es su mejor película, Oppenheimer, una obra maestra en todo el sentido de la frase, y sin duda, para mí, una película que sin duda se candidatiza como una de las mejores películas de la historia. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Efectos Especiales. Para revisar y analizar este gran director y esta gran película, he dividido el video en 3 partes. Primero vamos a hablar sobre el contexto, sobre qué es lo que nos habla Oppenheimer, qué es lo que vamos a ver en esta película, sobre la historia del científico y todo lo que pasó con la bomba atómica, del proyecto Manhattan, etc. La segunda parte va a ser una reseña crítica sobre la película puntualmente. Voy a argumentar por qué considero que es una obra maestra, por qué considero que se candidatiza fuertemente como una de las mejores películas de la historia, por qué creo que esta película se va a seguir estudiando en 20 años en escuelas de cine. En la tercera parte voy a hacer un análisis como tal ya de la película a través de sus elementos de dirección, producción, montaje, fotografía, sonido, etc. Y para cerrar el video voy a hacer un pequeño top organizando mis películas favoritas de Christopher Nolan, desde la peor hasta la mejor, que evidentemente es Oppenheimer. Entonces, comencemos. J. Robert Oppenheimer fue un físico teórico estadounidense nacido el 22 de abril de 1904. Es ampliamente conocido por liderar el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, el programa de investigación y desarrollo que condujo a la creación de la primera bomba atómica, que finalmente se utilizó en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Estos bombardeos llevaron a la rendición de Japón y marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aunque su papel en el desarrollo de la bomba atómica fue fundamental, Oppenheimer también se mostró preocupado por las implicaciones éticas y morales del poder destructivo de la bomba. Después de la guerra, se convirtió en un destacado defensor del control internacional de las armas nucleares. La figura de Robert Oppenheimer sigue siendo relevante y polémica en la historia de la humanidad.
Su papel en el desarrollo de la bomba atómica plantea preguntas fundamentales sobre el uso responsable de la ciencia y la tecnología, así como sobre los dilemas éticos asociados con el armamento nuclear. Estos temas son los que Christopher Nolan quiso retratar en su última película y realmente lo hace de una forma maravillosa. En resumen, y como punto de partida, Oppenheimer es una audaz e impresionante película que relata la fascinante historia del científico J. Robert Oppenheimer, pero no por esto es una biografía convencional. Yo diría que más que una biografía, este es un viaje al subconsciente de Oppenheimer, donde no solo vemos, sino también experimentamos visualmente este tránsito del científico, esta pasión, este doloroso camino, donde caemos junto a él, desde la grandeza que implica hacer el sueño realidad del invento más grande jamás imaginado en la historia de la humanidad, al señalamiento público, a la vergüenza, al aislamiento, a la culpa, al arrepentimiento. Más que una biografía, pienso que esta película es un estudio de personaje, y sin duda vuelvo a decirlo, pienso que es uno de los estudios de personaje más relevantes, impresionantes y maravillosos que se han hecho en la historia del cine. Voy a compartirles, digamos, como mi visión principal de la película para comenzar. Oppenheimer es una película impresionante, es una película gigantesca en todos los aspectos que podríamos analizar cinematográficamente. Nosotros ya hemos visto a Christopher Nolan con películas gigantes como Interestelar, como Inception, como Dunkerque. Todas son películas de gran carga emocional, visual, sonora. Pero yo creo que todas las películas que ha hecho Christopher Nolan lo han preparado para crear Oppenheimer. Oppenheimer yo creo que es una obra maestra en todo el sentido de la frase, en todos los aspectos. Yo creo que es una película que se va a estudiar en escuelas de cine en 10 años, en 15 años, en 20 años. Yo creo que ha marcado una época. Oppenheimer es una película que está en el filo de la perfección, con todo lo que implica la frase que acabo de decir. Si uno revisa realmente todos los componentes de la película, en todos los componentes tiene una maestranza y una excelencia que yo muy pocas veces las he visto en la historia del cine. En cuanto al guión, la producción, la dirección, la banda sonora, la música, los actores, la fotografía, el color, el montaje, todos estos elementos se engranan tan perfectamente que hacen que Oppenheimer sea una pieza única y más que una película para ser recordada, como ya lo he dicho varias veces, pienso que en solo 5 días que se estrenó la película, ya se consolida como una pieza artística de renombre y como una pieza artística de las más importantes de nuestro siglo. Yo sé que hablar de esta forma, con estos superlativos, con estas frases como tan preponderantes, puede llegar a parecer exagerado o que es la emoción de la película y que con el tiempo va a pasar. Yo, de hecho, las personas que me conocen saben que yo no suelo hablar de esta forma. Yo creo que vivimos en una sociedad por las redes sociales en que todo se tilda como la mejor película de la historia o la peor película de la historia, donde todo es blanco o negro, pero donde no existen los grises. Y yo creo que estas estigmatizaciones tan radicales como estos extremos en que tendemos a clasificar las cosas, pues yo creo que son nocivos, son dañinos, no solo para el cine, sino para el arte, para los seres humanos, para las redes sociales en general. Tendemos todo como a encasillarlo de una forma muy exagerada entre lo peor o lo mejor. Entonces yo sé y entiendo que, digamos, hablar de esta forma puede ser un poco polémico o puede sonar como muy simplista o que estoy reduciendo, digamos, un debate grande sobre la película a simplemente decir que es la mejor de la historia. Pero de verdad se los digo que no lo estaría diciendo de esta forma si de verdad no lo sintiera así. Lo que yo sentí dentro de la sala de cine, yo pocas veces en mi vida lo he experimentado. La emoción, la tensión, la alegría, pero también la tristeza, el drama. Es muy emocionante esta película. Uno no respira en la película, uno no pausa en ningún momento. De hecho, había secuencias donde yo literal tenía la boca abierta como asombrado de la grandilocuencia de lo que estaba viendo. Es una de las experiencias audiovisuales más profundas y trascendentales que he tenido en mi vida. Yo sé y repito que decir este tipo de cosas puede sonar, digamos, como rotulista, absolutista, como hasta pretencioso. Pero lo digo nuevamente, no lo estaría diciendo si de verdad no lo sintiera así. Es espectacular, es maravillosa en todos los aspectos cinematográficos en los que uno la pueda analizar y pues más adelante lo voy a tratar de hacer. Yo pienso que Christopher Nolan nació para dirigir esta película. Como ya lo dije, pienso que todas las películas fueron como una especie de estudio cinematográfico que prepararon a Christopher Nolan para dirigirla, pero también más allá de Christopher Nolan, en esta película convergen los actores en su mejor momento, la fotografía en su mejor momento, hasta la tecnología que tenemos hoy en día es completamente propicia y perfecta para que esta película salga como salió. Todo converge de una forma tan perfecta y tan única que, repito, hacen que la película sea exacta desde el comienzo hasta el final.
En conclusión, lo que hace Christopher Nolan es engranar todos los elementos cinematográficos que se requieren para que esta película sea una obra maestra. Lo que quiero hacer a continuación es analizar cada uno de los elementos que hacen que esta película pues tenga tanta calidad técnica. Quiero analizar uno por uno la fotografía, la dirección, el montaje, el guión. Quiero tratar junto a ustedes de desarmar la película y empezar a entender cada uno de los elementos que hacen que esta película pues desde mi punto de vista sea tan maravillosa. Entonces vamos a comenzar. Primer elemento, la producción. La producción de esta película es gigantesca. Puede que esto no nos sorprenda, pues es Christopher Nolan, ya hemos visto películas gigantes de él. Batman, el Caballero de la Noche es gigantesca en cuanto a la producción. Asciende también. Interestelar, ¿qué podemos decir de Interestelar? Cada uno de los planos se nota, no solo el presupuesto. Repito porque hay personas que lo tachan de que Nolan sin ese presupuesto no podría hacer esas películas. Y yo he visto películas de mucho presupuesto que son malísimas. Entonces, no solo por el presupuesto, sino porque toda la producción permite que el lenguaje cinematográfico artístico se logre. Dunkerque también es una película gigante en cuanto a la producción, Inception también, es decir, sabemos y hemos reconocido históricamente que Christopher Nolan, la producción es enorme. ¿Qué es lo que pasa con Oppenheimer? Primero, algo que me gusta mucho es que los ambientes son grabados en set. Eso hace que toda la película se vea muy real, como muy auténtica, porque lo que estamos viendo fue hecho por personas, por artistas plásticos, por diseñadores que construyeron cada uno de los escenarios. Entonces, en una película tan grande como Oppenheimer, que todo sea tan artesanal y tan hecho a mano, pues es bellísimo. Todo está muy cuidado, todo está muy puesto en su lugar, los vestuarios, en general todo el diseño del arte se ve impresionante, se ve impecable. Cada una de las secuencias de acción está impecablemente coreografiada y esto también construido pues hace que la película se vea pues espectacular, no solo en cuanto a su producción o a su lenguaje interno cinematográfico, sino también en cuanto a su narrativa. Una pieza artística, una película que realmente nos haga sentir cosas más allá de que se vea espectacular o se vea caro o el vestuario se vea interesante o que la producción sea muy bella, sino que realmente poner sobre la balanza una narrativa perfectamente construida y una producción impecable. Esto me parece bellísimo y de admirar de Oppenheimer. Segundo elemento sobre el que quiero hablar, la fotografía. La fotografía evidentemente para Christopher Nolan dentro de sus largometrajes es una fotografía muy ambiciosa. Ya sabemos que esta película fue grabada en formato de 70 milímetros para poderla ver en IMAX. Es una película que de hecho uno la ve en las salas de cine convencionales y hay elementos que se salen del cuadro. Es decir, la experiencia cinematográfica que busca Nolan es tan preponderante que en una sala normal puede que ni siquiera estemos viendo realmente lo que él buscaba. Yo no quiero decir con esto que una película fotografiada para 70 milímetros o para IMAX directamente es una película mejor, pero sí se nota y evidentemente que en Oppenheimer no es un elemento más, no es un elemento extra, no es un elemento como por vender más o venderla en unas salas de cines específicas de Europa o Estados Unidos, sino que sí hay tanto lenguaje y hay tanto material que Christopher Nolan necesitaba fotografiar que ese formato es el que le permite contar lo que él busca y eso me parece pues de admirar. Los colores, la producción, la simetría, la composición de cada plano es bellísimo. Para los que ya vieron la película me entenderán. Hay unas secuencias donde estamos viendo la fotografía, digamos, en un primer plano del rostro de Oppenheimer e inmediatamente se transpone con imágenes de átomos o imágenes de luces o de fuego o de chispas. Eso es bellísimo fotográficamente hablando porque genera unas texturas visuales muy impresionantes. Entonces no solo vemos unas fotografías hermosas, pulcras, detalladas, con unos colores muy bien logrados, sino que también estamos viendo, para complementar la textura visual, unas imágenes, unos primeros planos de unas luces rebotando entre sí que parece sacado de una película de ciencia ficción o de un video de música electrónica. Esto hace que nosotros todo el tiempo a través de una fotografía excepcional estemos saltando del mundo real, del mundo de las vivencias de cómo se ve Oppenheimer, a su mente, a su subconsciente, a sus emociones, a sus sensaciones. Entonces eso hace que no solo veamos lo que siente Oppenheimer, sino que además también lo sintamos, que empaticemos con su condición, que nos sintamos dentro de la cabeza de Oppenheimer. Y esto se logra evidentemente con una composición visual hermosísima. La fotografía realmente logra que nosotros nos sumerjamos en la mente de Oppenheimer. Pasamos de un laboratorio o de un salón de clases a unas imágenes de unas luces saltando o unos anillos grabados como en unas tomas de larga duración, a un primer plano unas chispas o unas gotas cayendo, a unos primeros planos de pólvora. Es decir, las texturas visuales que se generan son impresionantes, es muy llamativo, es muy atrapante.
Otro elemento importante de la fotografía es que se está transponiendo constantemente fotografía en blanco y negro y fotografía a color. Este recurso pues no es nuevo, ya lo hemos visto en otras series, en películas. De hecho, se me viene a la mente Better Call Saul, que siempre el opening de cada temporada pues son unas imágenes a blanco y negro que nos representan el presente y las imágenes en a color son el pasado. Esto se ve bellísimo, es muy interesante, a mí personalmente me gusta mucho, pero lo bonito y lo profundo de Oppenheimer es que no es simplemente un recurso, digamos, interesante o estético de poner imágenes en blanco y negro con imágenes a color, sino que realmente hacen parte de la narrativa interna de la película. Cuando nosotros estamos a color, estamos vivenciando lo que está pasando desde el punto de vista de Oppenheimer, estamos como metidos en su mente. Y lo que está blanco y negro es como lo ve la sociedad, como lo ven los demás, los que lo están juzgando, los que lo están observando, los que saben quién es Oppenheimer y lo que implica su presencia dentro de los debates globales y morales sobre la creación de la bomba atómica. Entonces, sí se transpone estas imágenes entre el color y el blanco y negro, pero con un enfoque narrativo, superponiendo el punto de vista de Oppenheimer, que es con el que más empatizamos, pero también viendo el punto de vista de la sociedad, de los demás. Entonces es muy atrapante porque constantemente estamos viendo desde dos perspectivas. Entonces empatizamos con la subjetividad de Oppenheimer, pero también llegamos a empatizar con la visión externa del hombre que ha construido un arma masiva que puede destruir el mundo. Esto me parece que en cuanto a la fotografía es bellísimo. El tercer elemento sobre el que quiero hablar, el montaje. Esta no es una película corta, esta película dura 3 horas, pero cada momento de la película está perfectamente escogido. No le sobra un minuto, no le falta un minuto. Desde el comienzo te agarra y no te suelta. La atención constante. Cada escena, cada secuencia, cada frame está perfectamente escogido. La película te lleva, la película tiene ritmo. La película en ningún momento siento yo, desde mi perspectiva, en ningún momento se siente pesada, en ningún momento se siente espesa. Pero tampoco a través de esta, digamos, superposición de imágenes, la película no se siente saturada o la película no se siente, digamos, como cansada, como que verla sea como exigente. Siento que la película transpone unas texturas visuales tan bien logradas que dentro del montaje pues nos lleva constantemente desde el comienzo hasta el final. Todos estos elementos convergen perfectamente a través del montaje. A través del montaje yo creo que el arco dramático de Oppenheimer se completa perfectamente porque todo está puesto en su lugar, todo está detallado. Es impresionante como de verdad la película a uno no lo deja parpadear, a uno no lo deja soltarse, a uno no lo deja ponerse de pie, a uno no lo deja ni siquiera distraerse con otra cosa. Yo creo que eso, más allá de la fotografía, de la dirección y todos los otros elementos, en el montaje es donde mejor se logra. Porque fue en el proceso del montaje donde se escogió lo que debía estar y cómo debía estar. Y me parece que se logra de una forma excepcional. Me gusta mucho el ritmo de la película, me gusta mucho cómo se desarrolla. Como ya dije, de verdad te coges del primer minuto y no te suelta hasta los créditos. Todo el tiempo es una tensión constante, es una ansiedad latente, pero no se siente sobrecargada. Uno podría creer que una película con tanta carga emocional, con tanta carga histórica, puede tender a irse hacia un lado, a ser muy espesa, a ser muy pesada o a contener, digamos, como mucha información, porque además Oppenheimer y todo lo que pasó con la bomba atómica, pues hay libros enteros analizando esto. Pero a través del montaje, Christopher Nolan realmente logra conducirnos, llevarnos a través de la película y escoger exactamente lo que debe hacer parte de ella. Hay una película que yo admiro muchísimo dentro del montaje y es Toro Salvaje, la de Scorsese. Y esa película es hermosísima en cuanto al montaje porque vemos una pelea de dos boxeadores que con un director más mediocre pues nos pone la cámara y todo el tiempo estamos viendo a dos boxeadores golpeándose. Pero lo que hace Scorsese, que también es un grandísimo director, es que a través del montaje nos está contando el sufrimiento de un boxeador, el éxito del otro, la visión de los dos como dos toros salvajes matándose el uno al otro. El sudor, las pausas, la danza, todo está completamente anclado. Y una pelea que puede parecer algo tan sencillo, tan simple de fotografiar, Scorsese a través del montaje nos logra dar a entender el sufrimiento o toda la carga emocional que conlleva esa pelea de boxeo. Pongo este ejemplo porque lo mismo hace Christopher Nolan con Oppenheimer. Estamos viendo a unos científicos hablando al frente de un tablero sobre la bomba atómica y eso puesto en manos de cualquier otro director pues es una escena simple, aburrida, superficial, mediocre. Pero con el maravilloso montaje de Oppenheimer, una escena de 5 científicos hablando frente a un tablero es completamente emocional y atrapante.
Esto se logra no solo con una fotografía excepcional, sino con el montaje de unos planos muy bien logrados y muy bien detallados, que juntos entre sí, puestos uno detrás de otro, generan una imagen completamente redonda, equilibrada, perfecta, con muy buena composición. El montaje es una de las cosas que más me encantaron de esta película. Cuarta cosa sobre la que quiero hablar, el guión. Como ya sabemos, el guión de Oppenheimer fue escrito también por Christopher Nolan. Está basado en una novela. La novela se llama El Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer. Esta novela fue escrita por Kay Bird y Martin J. Sherwin y fue ganadora del premio Pulitzer de biografía. ¿Qué puedo decir sobre el guión? Es excepcional. Es una adaptación perfecta de la novela a la pantalla grande, al cine. Y aquí quiero decir algo, y es que muchas veces se tiende a subestimar lo que es escribir una gran adaptación. Yo he conocido personas que afirman que es mucho más fácil escribir una adaptación que escribir un guión original, y estoy completamente en desacuerdo con esto, y las personas que saben sobre cine y las personas que han escrito guiones o adaptaciones concordarán conmigo. No es nada fácil hacer una adaptación. De hecho, yo me atrevo a decir que escribir un guión original le permite a uno, digamos, como director o como escritor, tener muchas más posibilidades creativas o propositivas o de improvisación dentro del mismo guión. Pero lograr una buena adaptación es condensar un libro o varios libros que son larguísimos y poder capturar su esencia a través de imágenes, a través de fotos y a través de sonidos. De hecho, Robert W. Jr. y Cillian Murphy, cuando reciben el guión, ellos cuentan en una entrevista que después de leerlo es el mejor guión que han leído en toda su historia como actores. Entonces no estamos ante una adaptación simplista, y evidentemente estamos ante una también de las mejores adaptaciones cinematográficas sobre una novela en la historia del cine. La forma en cómo se cuenta la historia sin caer en el estereotipo de una historia biográfica aburrida, donde vemos las vivencias y el arco dramático de un personaje desde que nace hasta que muere, es impresionante. El guión que logró escribir Christopher Nolan no solo explora los logros científicos del físico de Oppenheimer, sino también las cuestiones éticas y morales que rodearon a la creación de la bomba atómica. En una entrevista de Nolan con la revista Empire, afirma que nunca había escrito un guión con esta estructura. Él afirma que fue todo un reto y que fue un proceso muy particular y especial desde el momento en el que la comenzó a escribir. En la entrevista dice lo siguiente y se los quiero compartir. Uno de los problemas históricos del cine es la representación de la inteligencia o la genialidad. Muy a menudo no consigue enganchar a la gente. La primera persona a la que le enseñó el guión cuando estuvo terminado fue a Emma, y después a Andrew Jackson, el supervisor de efectos especiales. Le dije, tenemos que meternos en la cabeza de este tipo, debemos ver el mundo de la misma forma que él, tenemos que ver los átomos moviéndose, ver la forma en la que se imagina las ondas de energía y el mundo cuántico. De hecho, escribí el guión en primera persona, nunca lo había hecho así, no sé si alguien lo ha hecho antes. El asunto es que con las secuencias en color que representan el núcleo de la película, todo se ha contado desde la perspectiva de Oppenheimer. Literalmente, miramos a través de sus ojos. Quería atravesar esta historia del lado de Oppenheimer, no quería sentarme a su lado y juzgarle. Me parecía un ejercicio sin sentido. Esa es la labor del documental, de la teoría política o de la historia de la ciencia. Esta es una historia que experimentas con él, se te presentan todos los dilemas éticos a su lado. El quinto elemento sobre el que quiero hablar, la dirección. Para todos nosotros es evidente en primer lugar que Christopher Nolan ha trabajado con los mejores actores de la industria, o por lo menos con los más costosos, los más famosos o los de mayor envergadura. Voy a hacer una lista rápidamente para que se den cuenta con los actores con los que ha trabajado. Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Timothée Chalamet, Matt Damon, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Marion Cotillard, Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Robert Pattinson, Robert Downey Jr., Rami Malek, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que le cuenta Cillian Murphy a Javier Ibarreche en una entrevista, el crítico mexicano. Hi, I'm Javier Ibarreche from Spoiler Time, and I'm here with Oppenheimer himself, Cillian Murphy. How are you doing? I'm okay, how are you? Good. I wanted to ask you right away, Oppenheimer's life obviously mirrors the myth of Prometheus, who gave the fire to humans and then spent the rest of eternity being tortured. Yeah. Thinking of that journey for Oppenheimer, from the excitement of his discovery to the guilt of having shared that discovery, tell me a little bit about the filming order and your emotional journey as an actor throughout that. Yeah, that's a good question. It really feels Promethean to me when you watch the film, and also Faustian. Yes, because he made this pact and then he tried to renegotiate, and we all know how that goes.
you know, inevitably when you make films like this, you shoot out of sequence, so it's a real challenge. But when you have a director as insanely talented as Chris, you know, you're safe. And you know, he had written the script, so he just kind of guided me through it, you know, so that I would know at each point in the movie where he stood morally and emotionally. But it was a challenge for sure. Más allá de la dirección de actores, yo también pienso que Oppenheimer es una película que solo puede ser dirigida por Christopher Nolan. Los planos, las secuencias, la atención constante, el color, todos los elementos se engranan perfectamente porque en la cabeza de Christopher Nolan esta película ya existía. Los movimientos de cámara son exactos, no hace que nada se sienta de más o que nada se sienta corto. La atención del personaje de Oppenheimer y la atención de nosotros se une completamente. Hay un momento que muestra una dirección monumental dentro de la película y es cuando tienen la prueba de Trinity, de la primera bomba. Y es que en el momento en el que oprime el botón, se queda completamente en silencio la escena y la tensión que se siente dentro de la sala de cine es impresionante. El silencio de la sala es completamente conmovedor. Otro momento es cuando se activa la bomba, que no la vemos como tal, literalmente, sino que experimentamos la bomba en medio de un discurso de triunfo. No vemos el impacto como tal de la bomba, sino que vemos a través del subconsciente de Oppenheimer cómo se despedazan las personas que están frente a sus ojos, cómo la luz los ciega. Escuchamos cómo retumba en sus oídos el sonido de los zapatos y en vez de ver la bomba como tal, pues lo que estamos viendo es el impacto de la bomba en el subconsciente de su creador. Realmente pienso que será recordada a través de los años como una de las películas mejor dirigidas en la historia. Y yo creo que desde ya Christopher Nolan se candidatiza a un premio Oscar como mejor director. De hecho, yo pienso que esta película va a romper récords sobre nominaciones de premios Oscar en todos los ámbitos, pero eso lo podemos dejar para otro video. El sexto elemento sobre el que quiero hablar de Oppenheimer y el último es uno de los que más me impresionó y es uno de los que más ha tenido impacto en redes y de lo que más ha recordado la gente y de lo que más ha dado que hablar. Y es la música y la banda sonora. La música y la banda sonora de esta película es impresionante. Quiero comenzar diciendo algo. La gente tiende a confundir lo que es la música y la banda sonora de una película y lo voy a aclarar. Cuando hablamos de la música de una película, estamos hablando realmente del acompañamiento rítmico, armónico que hace parte de la película, que puede ser música diegética o extradiegética, es decir, que hace parte de la historia o que es una música que solo escucha el espectador. Y aparte de la música está la banda sonora. La banda sonora es, como su nombre lo indica, todos los sonidos que componen el universo sonoro de la película, más allá de la música. De hecho, Jordi Maquiavelo, que es un crítico de cine español, dice que debería entregarse un premio Oscar a la mejor música y otro premio Oscar a la mejor banda sonora. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con eso. Pero para retomar, Oppenheimer no solo tiene una música excepcional, sino la banda sonora como tal, todos los sonidos que componen la película es impresionante. Cuando uno ve esta película en cine, se da cuenta que lo que está experimentando de forma sonora y auditiva está a otro nivel. En cuanto a la música, mezcla de forma perfecta la orquesta sinfónica junto a la música contemporánea. Es decir, que no solo estamos escuchando violines, timbales, sino también estamos escuchando sonidos producidos de múltiples formas, tanto digitales como de forma orgánica o de la naturaleza. Todo el tiempo estamos escuchando sintetizadores o también estamos escuchando tornillos dentro de las cuerdas de un piano al estilo de Arnold Schoenberg. La banda sonora, al igual que la fotografía, no solo nos muestra qué siente Oppenheimer, sino nos sumerge realmente en su mente. Todos los sonidos se mezclan con las voces, con los efectos sonoros, con los sonidos de ambiente, con el Foley, con la música, con los sonidos sintetizados o artificiales, y toda esta unión de elementos pues crea una banda sonora que es una experiencia realmente inigualable. La atmósfera sonora es muy envolvente y atrapante, realmente sientes como te late el corazón. Había secuencias enteras que se las comía completamente el sonido. Y eso es mucho decir porque en esta misma secuencia lo que estábamos viendo en la pantalla era impresionante, pero el sonido y la forma en cómo baila, en cómo danza y cómo se complementa con cada una de las imágenes es realmente fantástico e impresionante. A través de estos sonidos, que repito, no es solo la música, sino en general toda la banda sonora, sí podemos sentir la tensión, el miedo, la angustia que sentía Oppenheimer y todas las personas que lo rodeaban frente al dilema moral y ético que implica la creación de la bomba atómica. Es decir, para que entiendas a lo que me refiero, escucha este fragmento de la película y piensa, analiza lo que te hace sentir.
En conclusión, traté de argumentar cómo todos los elementos de la película engranan perfectamente: la dirección, el montaje, la fotografía, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de ser entretenida, sí es una película realmente que nos muestra los dilemas éticos y morales que implica la guerra. Es una película, pienso yo, bellísima, no solo por lo que a uno lo hace pensar, sino por lo que a uno lo hace sentir. Y todos los elementos que acabo de decir engranan perfectamente en esta sinfonía llamada Oppenheimer, que, repito por última vez, será y deberá ser recordada en la historia como una de las mejores películas de la historia y sin duda la mejor película de Christopher Nolan. Ahora bien, ¿cuáles son mis películas favoritas o las que considero peores y mejores de Christopher Nolan? Yo la filmografía de Nolan la divido en 3 grandes grupos. En el tercer grupo hay películas que me entretienen, que me gustan, pero en términos generales creo que no pasa de ahí. En este tercer grupo puse a Tenet del 2020, Inception del 2010 y El Gran Truco del 2006. Para mí hay un segundo grupo de películas de Nolan que son excelentes, que vale la pena ver, que tienen un lenguaje audiovisual mucho más profundo que las anteriores, que son Dunkerque del 2017 y El Caballero de la Noche Asciende del 2012. Y por encima de estas, para mí están mis 4 películas favoritas de Christopher Nolan, o las que considero las 4 mejores. 1, Memento del 2000, es una película antigua, no mucha gente la ha visto, pero a mí me parece preciosa. El ritmo narrativo, la fotografía, la historia, todo está muy bien logrado. Del 2008, El Caballero de la Noche, ya lo dije, para mí la mejor película de superhéroes de la historia. Del 2014, Interestelar, peliculón, me encanta la música, la banda sonora, la fotografía, los actores, todo lo que cuenta me parece espectacular. Y por encima de todas, creo que sobra aclarar, Oppenheimer, su obra maestra. Conclusión, y tratando de sintetizar todo el video, yo valoro a Christopher Nolan, creo que es un maestro de la narrativa cinematográfica, creo que es un visionario visual, un visionario cultural, creo que es uno de los directores que más se van a reconocer dentro de la historia del cine. Es cierto que hay muchas personas que lo denigran, lo menosprecian o simplemente subestiman su trabajo. Yo creo que Oppenheimer es el punto de quiebre, yo creo que Oppenheimer es la película con la que Christopher Nolan ya se sentó en la mesa de los grandes directores y silenció, creo yo, a gran parte de la crítica y les enseñó que sí puede hacer grandes películas, que sí son grandes y masivas como algunos le critican, pero que es un hecho que también tiene influencia en otros cineastas y que son importantes dentro de la historia del cine. Yo pienso que Nolan ha demostrado constantemente que es posible combinar el atractivo comercial con una narrativa intelectualmente estimulante. Tiene una habilidad impresionante para crear películas que desafían las expectativas y que plantean preguntas realmente profundas sobre la condición humana. Sin duda, a través de su dedicación al uso de la tecnología, la narrativa y el poder visual en el cine, yo creo que Christopher Nolan se ha establecido como una referencia de la excelencia cinematográfica y que posteriormente se va a seguir estudiando su legado y lo que ha producido. Un director fascinante, arriesgado, que siempre deja de qué hablar. Más allá de que sus películas sean muy criticadas o que algunas gusten más o gusten menos, Christopher Nolan sin duda ha trascendido la historia del cine y será siempre recordado y revisitado su cinematografía. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Te envío un abrazo a la distancia. Mi nombre es Miguel Ángel y seguimos construyendo y analizando desde el Antroporradio el cine, el arte, la cultura y todo lo que compete a la condición humana. Gracias y un abrazo. 7, 6, 5, 4, 3. Truman needs to know what's next. 2. What's next? 1.